Informe técnico de simulacro. El informe técnico de simulacro es un documento formal que permite registrar, analizar y evaluar el desempeño de una organización durante la ejecución de un ejercicio de emergencia simulado. Su finalidad es recopilar información objetiva sobre el desarrollo del simulacro, identificar fortalezas, detectar oportunidades de mejora y generar acciones que permitan fortalecer el sistema de gestión de emergencias. Este informe constituye una herramienta estratégica de gestión, ya que transforma la experiencia práctica obtenida durante el ejercicio en conocimiento institucional organizado. A través del análisis de resultados, la organización puede evaluar la efectividad de sus procedimientos, mejorar la preparación del personal y actualizar sus planes de respuesta. Objetivos principales del informe: documentar el desarrollo del simulacro, registrando fecha, escenario, participantes, actividades ejecutadas y recursos utilizados. Evaluar el desempeño organizacional, analizando tiempos de respuesta, coordinación, comunicación, actuación de brigadas y uso de equipos. Identificar fallas y oportunidades de mejora, estableciendo acciones correctivas y preventivas. Generar evidencia técnica que permita demostrar el cumplimiento de procesos de seguridad, prevención y preparación ante emergencias. Componentes principales. Un informe técnico de simulacro generalmente incluye: datos generales del ejercicio, objetivos del simulacro, descripción del escenario planteado, participantes y responsables, cronología de las acciones realizadas, evaluación de tiempos de respuesta, análisis del desempeño de brigadas, observaciones y hallazgos encontrados, recomendaciones y plan de mejora. Importancia en la gestión de emergencias. El informe técnico permite que los simulacros no sean únicamente actividades prácticas, sino procesos de aprendizaje organizacional. La información obtenida facilita la toma de decisiones, fortalece la cultura preventiva y contribuye a mejorar continuamente la capacidad de respuesta ante situaciones reales. En el ámbito de seguridad y prevención, este documento representa una evidencia fundamental para demostrar el compromiso de la organización con la protección de las personas, la reducción de riesgos y el fortalecimiento de sus sistemas de emergencia. ¿Qué es el informe técnico? El informe técnico, más que un documento administrativo. El informe técnico de simulacro es un documento formal que permite registrar, analizar y evaluar el desarrollo de un ejercicio de emergencia simulado, recopilando información objetiva sobre el desempeño de la organización, las brigadas, los procedimientos aplicados y los recursos utilizados. Su finalidad es dejar evidencia verificable de la ejecución del simulacro y establecer acciones concretas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta institucional. Más allá de ser un requisito documental, el informe técnico representa una herramienta estratégica de gestión, ya que permite convertir la experiencia práctica obtenida durante un simulacro en conocimiento organizacional estructurado. A través de su análisis, la organización puede identificar fortalezas, corregir deficiencias y fortalecer continuamente su sistema de gestión de emergencias. Importancia del informe técnico: transformar la experiencia operativa en aprendizaje institucional. El informe permite analizar lo ocurrido durante el simulacro, identificar lecciones aprendidas y convertirlas en mejoras aplicables a futuros eventos. De esta manera, cada ejercicio contribuye al fortalecimiento de los procedimientos y capacidades del personal. Documentar el cumplimiento normativo en seguridad. Proporciona evidencia de que la organización realiza actividades de preparación, evaluación y mejora relacionadas con la gestión de riesgos y la seguridad laboral, respaldando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa aplicable. Establecer una línea base para comparaciones futuras. Los resultados registrados permiten comparar el desempeño entre diferentes simulacros, evaluar avances, medir mejoras en tiempos de respuesta, coordinación y desempeño de brigadas. Generar evidencia verificable ante entidades reguladoras. El informe constituye un respaldo documental ante auditorías, inspecciones o procesos de evaluación externa, demostrando las acciones realizadas por la organización para prevenir riesgos y fortalecer su preparación ante emergencias. Valor estratégico. Un informe técnico correctamente elaborado facilita la toma de decisiones, orienta la implementación de acciones correctivas y fortalece la cultura preventiva. Por ello, debe ser considerado un elemento esencial dentro del sistema de gestión de emergencias, ya que conecta la práctica operativa con la mejora continua y la preparación institucional. Componente 1. Fecha del simulacro. El registro de la fecha y condiciones de ejecución del simulacro constituye el primer elemento fundamental dentro del informe técnico, ya que proporciona la base para la trazabilidad, comparación y análisis histórico del desempeño de la organización. Una documentación precisa permite conocer cuándo ocurrió el ejercicio, bajo qué condiciones se desarrolló y cómo influyeron los factores externos en los resultados obtenidos.
Este componente no se limita únicamente a registrar el día y la hora, sino que recopila información temporal y contextual necesaria para interpretar correctamente el desempeño operativo durante el simulacro. Elementos principales del registro. Calendario trazabilidad. El registro exacto de la fecha permite comparar los resultados con simulacros anteriores, identificar avances, evaluar mejoras implementadas y medir la evolución de la capacidad de respuesta de la organización a través del tiempo. Cronómetro duración del ejercicio. Incluye la hora de inicio y finalización del simulacro, así como los tiempos empleados en cada fase del proceso, como activación de la alarma, respuesta de brigadas, evacuación, llegada al punto de encuentro y cierre del ejercicio. Esta información permite analizar la eficiencia operativa y detectar posibles retrasos. Sol detrás de una nube pequeña. Contexto del simulacro. Se documentan las condiciones en las que se desarrolló el ejercicio, incluyendo factores ambientales y operativos como turno laboral en el que se realizó, cantidad aproximada de personas presentes, condiciones climáticas, estado de las instalaciones, actividades operativas que se encontraban en ejecución. Importancia operativa. El registro detallado de la fecha, duración y contexto permite interpretar los resultados del simulacro de manera objetiva, evitando análisis aislados o comparaciones incorrectas. Además, facilita la generación de indicadores, fortalece la mejora continua y proporciona evidencia técnica sobre la preparación y desempeño de la organización frente a situaciones de emergencia. Componente 2. Escenario, la situación simulada. El escenario del simulacro representa la situación de emergencia que será recreada durante el ejercicio y establece las condiciones bajo las cuales se evaluará la capacidad de respuesta de la organización. Es el elemento que proporciona estructura, coherencia y propósito al simulacro, permitiendo analizar si los procedimientos establecidos funcionan adecuadamente frente a un evento determinado. Un escenario correctamente diseñado debe acercarse a las condiciones de una emergencia real, considerando los riesgos existentes en la organización, las características de la infraestructura y la capacidad operativa de las brigadas. Ejemplos de escenarios simulados. Los escenarios pueden variar según los riesgos identificados, entre ellos: fuego incendio estructural en área administrativa, evaluación de evacuación, activación de alarmas, control inicial del fuego y actuación de brigadas. Volcán sismo con evacuación total de instalaciones, análisis del comportamiento del personal, rutas de evacuación y organización en puntos seguros. Advertencia fuga de gas en zona industrial, evaluación de control del área, comunicación, aislamiento del riesgo y coordinación con organismos externos. Hospital emergencia médica masiva o accidente múltiple, verificación de la capacidad de primeros auxilios, atención de víctimas y coordinación de recursos. Elementos que debe incluir el escenario. Ubicación del evento. Define el lugar específico donde se origina la emergencia, indicando área, departamento, instalación o zona de riesgo. Esto permite evaluar rutas de respuesta, accesos y recursos necesarios. Tipo de riesgo simulado. Establece la naturaleza del peligro que será evaluado, como incendios, movimientos sísmicos, riesgos químicos, emergencias médicas u otros eventos identificados dentro del análisis de riesgos. Nivel de complejidad. Determina el grado de dificultad del ejercicio, considerando factores como cantidad de personas involucradas, extensión del área afectada, necesidad de coordinación entre brigadas o participación de entidades externas. Condiciones ambientales y operativas. Incluye factores que pueden influir en la respuesta, como clima, horario laboral, cantidad de trabajadores presentes, condiciones de infraestructura y disponibilidad de recursos. Importancia del escenario. El escenario define el nivel de exigencia del simulacro y permite establecer criterios de evaluación adecuados. A partir de este elemento se analizan los tiempos de respuesta, la coordinación de equipos, el uso de recursos y la eficacia de los procedimientos aplicados. Un escenario bien estructurado convierte el simulacro en una herramienta técnica de aprendizaje, permitiendo identificar fortalezas, detectar oportunidades de mejora y fortalecer la preparación de la organización ante emergencias reales. Componente 3. Participantes, ¿quiénes intervinieron? El registro de participantes del simulacro es un componente esencial del informe técnico, ya que permite identificar quiénes estuvieron involucrados en el ejercicio, evaluar el nivel de cobertura alcanzado y determinar el grado de participación y compromiso de la organización con la preparación ante emergencias. Una adecuada documentación de los participantes facilita analizar si los diferentes grupos que forman parte de la operación institucional conocen sus responsabilidades y están integrados dentro del plan de emergencia. Tipos de participantes. Sirena brigadistas.
Son el personal capacitado que cumple funciones específicas durante la emergencia, como evacuación, primeros auxilios, control inicial de incendios, comunicación y apoyo operativo. Su participación permite evaluar el cumplimiento de roles, liderazgo y capacidad de respuesta técnica. 2 siluetas torsos personal interno. Incluye trabajadores administrativos y operativos que participan como personas evacuadas o como responsables de ejecutar procedimientos establecidos. Su actuación permite valorar el nivel de conocimiento de las rutas de evacuación, normas de seguridad y comportamiento durante una emergencia. Persona de pie visitantes y contratistas. Corresponde a personas externas que se encuentran dentro de las instalaciones durante el ejercicio. Su participación es importante porque permite verificar si los procedimientos consideran a toda la población expuesta, incluyendo personas que no conocen completamente la infraestructura ni los protocolos internos. Portapapeles observadores y evaluadores. Son responsables de analizar el desarrollo del simulacro, registrar tiempos, identificar fortalezas y detectar oportunidades de mejora. Su función es proporcionar una evaluación objetiva basada en evidencias y criterios previamente establecidos. Importancia del registro de participantes. La identificación detallada de los participantes permite determinar si el simulacro tuvo una cobertura adecuada, verificar la participación de los diferentes grupos de interés y evaluar la preparación general de la organización. Además, proporciona información clave para medir indicadores como porcentaje de participación, cumplimiento de funciones, nivel de capacitación y necesidades de entrenamiento futuro, fortaleciendo el proceso de mejora continua del sistema de gestión de emergencias. Componente 4. Resultados, hallazgos e indicadores de desempeño. Los resultados del simulacro constituyen el componente central del informe técnico, ya que permiten analizar de manera objetiva el desempeño de la organización, las brigadas y los recursos utilizados durante el ejercicio. Esta etapa transforma la observación práctica en información medible, facilitando la toma de decisiones y la implementación de acciones de mejora. Los resultados deben basarse en evidencias verificables, obtenidas mediante observación directa, medición de tiempos, registros operativos y evaluación del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el plan de emergencia. Indicadores principales de evaluación. 01. Tiempo de evacuación total y por zonas. Permite determinar la rapidez con la que las personas abandonan las áreas de riesgo y llegan a los puntos seguros. Su análisis ayuda a identificar posibles retrasos, dificultades en las rutas de evacuación o necesidades de mejora en la organización del flujo de personas. 02. Tiempo de respuesta de las brigadas de emergencia. Evalúa la rapidez con la que los brigadistas activan sus funciones, se organizan y ejecutan las acciones asignadas según el tipo de emergencia simulada. 03. Eficiencia en la comunicación interna y externa. Analiza la claridad, oportunidad y efectividad de los mensajes transmitidos entre brigadas, responsables de emergencia y organismos externos cuando corresponda. 04. Uso correcto de equipos y elementos de protección. Verifica si los equipos de emergencia, como extintores, botiquines, sistemas de comunicación y equipos de protección personal, fueron utilizados adecuadamente conforme a los procedimientos técnicos. 05. Orden y disciplina durante la evacuación. Evalúa el comportamiento del personal durante el ejercicio, considerando aspectos como cumplimiento de instrucciones, desplazamiento ordenado, respeto de rutas establecidas y permanencia en zonas seguras. Análisis de resultados. El análisis debe permitir identificar 3 aspectos fundamentales. Fortalezas. Son aquellos procedimientos, acciones o comportamientos que fueron ejecutados correctamente y demostraron una adecuada preparación del personal y de las brigadas. Fallas operativas. Representan las diferencias entre lo establecido en el plan de emergencia y lo ocurrido durante la ejecución del simulacro. Pueden estar relacionadas con comunicación, coordinación, tiempos de respuesta, uso de equipos o cumplimiento de funciones. Nivel de cumplimiento. Determina el grado en que la organización aplicó los procedimientos establecidos y permite evaluar si el sistema de emergencia funciona de manera eficiente, requiere ajustes o necesita acciones correctivas. Importancia del análisis. La correcta interpretación de los resultados permite convertir el simulacro en una herramienta de mejora continua. Los hallazgos obtenidos sirven para actualizar procedimientos, fortalecer la capacitación del personal y mejorar la preparación institucional frente a futuras emergencias. Un análisis objetivo garantiza que cada ejercicio contribuya al fortalecimiento del sistema de gestión de emergencias y a una respuesta más segura y organizada. Componente 5. Recomendaciones, acciones de mejora basadas en evidencia. Las recomendaciones representan la etapa donde los resultados y hallazgos del simulacro se transforman en acciones concretas de mejora.
Estas propuestas deben surgir directamente del análisis realizado y estar orientadas a corregir deficiencias, fortalecer capacidades y optimizar el funcionamiento del sistema de gestión de emergencias. Para garantizar su efectividad, las recomendaciones deben ser específicas, medibles, asignables y contar con plazos definidos, permitiendo realizar un seguimiento adecuado de su cumplimiento y verificar el impacto generado. Tipos de recomendaciones. Rombo azul pequeño. Recomendaciones operativas. Están enfocadas en mejorar la ejecución de los procedimientos durante una emergencia. Incluyen acciones como reducir los tiempos de respuesta de las brigadas, optimizar los flujos de evacuación, mejorar la organización del personal durante el desplazamiento, reforzar los protocolos de comunicación entre equipos de respuesta. Rombo azul pequeño. Recomendaciones técnicas. Buscan fortalecer las competencias del personal y mejorar el manejo de los recursos disponibles. Pueden incluir capacitación práctica en el uso correcto de extintores, entrenamiento en manejo de botiquines y primeros auxilios, verificación y mantenimiento de sistemas de alarma y comunicación, actualización de procedimientos técnicos de actuación. Rombo azul pequeño. Recomendaciones organizacionales. Se orientan a mejorar la estructura interna de respuesta y la coordinación institucional. Consideran acciones como fortalecer la comunicación entre departamentos, actualizar registros y listas de personal, revisar la asignación de funciones y responsabilidades de las brigadas, mejorar la coordinación dentro del sistema de comando de incidentes, SCI. Rombo azul pequeño. Recomendaciones de infraestructura. Relacionadas con las condiciones físicas que influyen en la seguridad y respuesta ante emergencias, tales como mejorar la señalización de rutas de evacuación, verificar que los accesos de emergencia permanezcan libres y funcionales, corregir condiciones físicas que dificulten la evacuación o intervención de brigadas, optimizar la ubicación de equipos de emergencia. Ejemplos de acciones concretas. Entre las medidas de mejora más frecuentes se encuentran realizar capacitaciones adicionales sobre el uso de extintores y equipos de emergencia, incrementar la señalización y visibilidad de rutas de evacuación, aumentar la frecuencia de simulacros para fortalecer la preparación del personal, actualizar periódicamente las listas de trabajadores, visitantes y contratistas, reforzar la capacitación de brigadistas según los hallazgos identificados. Importancia de las recomendaciones. Las recomendaciones convierten la evaluación del simulacro en un proceso de aprendizaje y mejora continua. Su correcta implementación permite cerrar brechas identificadas, fortalecer la preparación organizacional y garantizar que los procedimientos de emergencia sean cada vez más efectivos, seguros y adaptados a las condiciones reales de la organización. Estructura integrada del informe técnico. La estructura integrada del informe técnico de simulacro permite organizar de manera clara, objetiva y verificable toda la información obtenida durante el ejercicio de emergencia. Cada componente del informe cumple una función específica, pero todos se relacionan entre sí para construir una visión completa del desempeño de la organización, desde la planificación del escenario hasta la implementación de acciones de mejora. Un informe técnico correctamente estructurado no debe limitarse a describir lo ocurrido, sino que debe proporcionar evidencia suficiente para analizar la eficacia de los procedimientos, identificar oportunidades de mejora y orientar decisiones futuras en materia de seguridad y prevención. Integración de los 5 componentes principales. 1. Fecha del simulacro. Establece la referencia temporal del ejercicio, permitiendo registrar cuándo se realizó, su duración y las condiciones operativas bajo las cuales se desarrolló. Facilita la trazabilidad y comparación con simulacros anteriores. 2. Escenario de emergencia. Define la situación simulada, el tipo de riesgo, la ubicación del evento y el nivel de complejidad del ejercicio. Proporciona el contexto necesario para interpretar los resultados obtenidos. 3. Participantes. Identifica a las personas y equipos involucrados, incluyendo brigadistas, personal interno, visitantes, contratistas, observadores y evaluadores. Permite conocer el nivel de participación y cobertura del simulacro. 4. Resultados y hallazgos. Contiene el análisis del desempeño mediante indicadores como tiempos de respuesta, evacuación, comunicación, coordinación y uso de equipos. Permite identificar fortalezas, fallas operativas y nivel de cumplimiento del plan de emergencia. 5. Recomendaciones. Transforma los hallazgos en acciones concretas de mejora, estableciendo medidas operativas, técnicas, organizacionales y de infraestructura que permitan fortalecer la capacidad de respuesta. Importancia de la integración. La conexión entre estos componentes permite construir una narrativa técnica completa del simulacro. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se desarrolló? ¿Quiénes participaron? ¿Qué resultados se obtuvieron y qué acciones deben implementarse?
Un informe integrado facilita la toma de decisiones estratégicas, proporciona evidencia para procesos de auditoría y seguimiento, y fortalece la mejora continua del sistema de gestión de emergencias. De esta manera, el informe técnico se convierte en una herramienta de gestión fundamental para evaluar la preparación institucional, reducir riesgos y mejorar progresivamente la capacidad de respuesta ante eventos reales. Importancia estratégica del informe técnico. El informe técnico de simulacro constituye una herramienta estratégica dentro de la gestión de emergencias, ya que permite transformar la experiencia obtenida durante un ejercicio práctico en información estructurada para la toma de decisiones y la mejora continua. Su correcta elaboración garantiza que los simulacros generen aprendizaje institucional y contribuyan al fortalecimiento permanente de la capacidad de respuesta de la organización. Elementos fundamentales del informe. 5 componentes clave. La estructura integral del informe se basa en 5 elementos esenciales. Fecha del simulacro. Permite establecer la trazabilidad temporal del ejercicio, registrar su duración y analizar las condiciones bajo las cuales se desarrolló. Escenario. Define la emergencia simulada, sus características, nivel de complejidad y condiciones operativas. Participantes. Identifica a las personas y equipos involucrados, determinando el nivel de participación y cobertura del ejercicio. Resultados. Presenta los hallazgos obtenidos mediante indicadores de desempeño, evaluación de procedimientos y análisis operativo. Recomendaciones. Establece acciones de mejora orientadas a corregir deficiencias y fortalecer el sistema de respuesta. Evidencia objetiva. Un informe técnico debe fundamentarse en información verificable obtenida mediante observación directa, medición de tiempos, registros operativos y evaluación del cumplimiento de procedimientos. Los hallazgos deben basarse en datos reales y evidencias del ejercicio, evitando interpretaciones subjetivas o apreciaciones sin sustento. Esto permite que las decisiones de mejora sean más precisas y efectivas. Ciclo de mejora continua. Cada informe técnico representa una oportunidad de aprendizaje organizacional. Los resultados obtenidos en un simulacro sirven como referencia para planificar nuevos ejercicios, actualizar procedimientos, fortalecer la capacitación y corregir condiciones que puedan afectar la respuesta ante emergencias. Este proceso genera un ciclo permanente. Simulación flecha apuntando hacia la derecha, evaluación flecha apuntando hacia la derecha, identificación de mejoras flecha apuntando hacia la derecha, implementación de acciones flecha apuntando hacia la derecha, nuevo aprendizaje. Importancia estratégica. La elaboración adecuada del informe técnico garantiza que cada simulacro tenga un valor práctico más allá de la ejecución del ejercicio. Permite fortalecer la preparación del personal, optimizar recursos, mejorar la coordinación entre equipos y aumentar progresivamente la capacidad institucional para responder ante situaciones reales. De esta manera, el informe se convierte en una herramienta esencial para la seguridad, prevención y gestión eficiente de emergencias, transformando la experiencia operativa en una mejora continua de las capacidades organizacionales. Conclusiones y próximos pasos. El informe técnico de simulacro representa el cierre del proceso de evaluación, pero al mismo tiempo constituye el punto de partida para nuevas acciones de mejora. No debe considerarse únicamente como un documento administrativo, sino como una herramienta dinámica de gestión que permite analizar experiencias, fortalecer procedimientos y orientar la planificación futura en materia de seguridad y emergencias. El informe como herramienta viva. Un informe técnico debe mantenerse activo dentro del sistema de gestión de emergencias. Su contenido debe ser revisado, actualizado y utilizado como referencia para diseñar nuevos escenarios de simulacro, mejorar procedimientos de respuesta, fortalecer la capacitación de brigadas, optimizar recursos y equipos disponibles, apoyar la toma de decisiones estratégicas en seguridad. La información registrada permite que cada ejercicio realizado genere conocimiento institucional y contribuya al fortalecimiento progresivo de la organización. Compromisos institucionales posteriores al simulacro. Para garantizar que los resultados del ejercicio se conviertan en mejoras reales, la organización debe establecer acciones concretas. Elaboración del informe técnico. El documento debe prepararse en un plazo máximo de 72 horas posteriores al simulacro, asegurando que la información recopilada sea precisa y oportuna. Socialización de resultados. Los hallazgos, fortalezas y oportunidades de mejora deben comunicarse a todas las áreas participantes, promoviendo el aprendizaje colectivo y la participación institucional. Asignación de responsables y plazos. Cada recomendación identificada debe contar con responsables definidos, fechas de cumplimiento y mecanismos de seguimiento para verificar su implementación.
Planificación del siguiente simulacro. Los resultados obtenidos deben ser considerados en la programación de futuros ejercicios, incorporando las mejoras identificadas y aumentando progresivamente el nivel de preparación. Importancia del cierre técnico. Un simulacro por sí solo permite practicar procedimientos, pero es el informe técnico el que transforma esa experiencia en aprendizaje organizacional. La documentación rigurosa permite identificar qué funcionó, qué debe corregirse y cómo mejorar la capacidad de respuesta. Por ello, un simulacro sin evaluación ni informe técnico pierde gran parte de su valor, mientras que un informe bien elaborado convierte la práctica en una herramienta permanente de prevención, fortalecimiento institucional y preparación ante emergencias reales.